Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción cubriendo todo lo que sucedió en el Senado de la República hoy, donde negaron la consulta popular del presidente Gustavo Petro para preguntar a los colombianos sobre sus derechos laborales y aprobaron la apelación que revive la reforma laboral de Petro que había hundido el Senado. Un día raro. Día de contradicciones políticas. Gerson Ortiz cubre el Congreso, estuvo pateándose la plenaria 2 días seguidos. 2 días seguidos, casi 16 horas sentado. ¿Sentado? Sí, porque ya toca estar sentado pendiente de cualquier movida, cualquier movimiento, cualquier parada, cualquier gesto, cualquier saludo. Y hubo varios detalles. Esta votación se da en medio de una denuncia de fraude que hace el ministro del Interior, Armando Benedetti, un gran derrotado de la jornada. El presidente Gustavo Petro, quien ha llamado a movilizarse. Todavía no es claro el marco de la movilización. Él está en China con muchas consecuencias. Antes de entrar en los detalles, Gerson, nuestra análisis como de la reacción de esto, de por qué importa, es ¿cuál? ¿Por qué importa? Número uno, que revivió la reforma laboral, cosa que no querían los partidos tradicionales o de oposición, porque de hecho por eso la hundieron. Sí. Pero se echaron para atrás y ahora revivieron la reforma que ellos habían hundido en la Comisión Séptima. Y esa reforma se volverá a debatir bajo la presión de la movilización y de la negativa de la consulta popular. Le dijeron al gobierno, no, usted no puede salir a preguntarle al pueblo lo que básicamente quería aprobar la reforma laboral. Y el gobierno tiene una gran derrota legislativa hoy, que no es realmente legislativa, sino política, ¿no? Porque la consulta popular en realidad no era para los trabajadores. El fin eran los trabajadores, pero también era un vehículo del gobierno para movilizar su base de cara al 2026. Sí, yo diría que los trabajadores eran un vehículo para el fin de hacer campaña para el 2026, digamos, porque el antecedente de la consulta popular y el antecedente es que las consultas populares necesitan un umbral muy alto de votación, más de 13 millones de votos en este caso. Todos los antecedentes de consultas populares, por ejemplo, el antecedente de una consulta popular nacional, que fue la consulta anticorrupción en la que todas las fuerzas políticas estaban como apoyándolo, ¿no? No había la división que había hoy, no logró el umbral. De dientes para afuera. De dientes para afuera, el Centro Democrático y el presidente Duque en ese momento pues no le metieron así todo a fondo, pero pues no le estaban haciendo oposición, ¿no? Y llamó públicamente a votar, lo que pasa es que no sacaron pues la gente, digamos, la maquinaria. Y el otro precedente no era una consulta popular, pero sí un referendo, era como en el pico de la popularidad de Álvaro Uribe, el referendo de varias preguntas distintas que también se hundió prácticamente todo, se aprobó una pregunta. Una pregunta como tal. Sí, pues esos son los antecedentes y teniendo también en cuenta el antecedente del plebiscito de Juan Manuel Santos para el acuerdo de paz. Había 3 mecanismos de participación ciudadana, digamos, con ese ingrediente original que era convocar a la gente, sí. Salvo que en este caso era la primera vez que un presidente convocaba una consulta popular como tal. Anteriormente eran referendo, plebiscito o consulta ciudadana. Entonces, las consecuencias puntuales de hoy es que hay una gran polarización, una incertidumbre por lo que no sabemos si será una huelga general, como se mencionó en un chat que pillaron desde la grada de la prensa en el Senado con un teleobjetivo entre el presidente Petro y Armando Benedetti. Benedetti pregunta, ¿a quién llamo para convocar a una huelga general? Eso estuvo curioso. Además porque Benedetti, digamos, en ese sentido, como decía en el Centro Democrático, no cuida las comunicaciones. Es decir, es muy abierto con su teléfono siempre. Sí. No recuerda el caso Catherine Miranda. Sí, exacto. Entonces, hay una gran polarización, hay un debate legislativo abierto sobre la reforma laboral. ¿Qué tipo de reforma se va a sacar? ¿Qué tipo de reforma? La base de la que se parte es la reforma del gobierno y hay una discusión acerca del fraude. Le voy a poner... Creo que es una de las imágenes de la jornada, es el debate ahí en la mesa directiva cuando cayeron los votos que hundían la consulta popular. Repitamos la votación. 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 Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación.
Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. Entonces ahí estaba Benedetti totalmente salido de la ropa en la mesa directiva. Entonces, hablemos un poquito de la acusación de fraude, que es muy seria, ¿no? Y es un poco la base sobre la cual el gobierno está llamando a movilizarse y a justificar un poco que el pueblo se empiece a pronunciar porque los mecanismos institucionales no sirven. El presidente Petro menciona pues la elección del 19 de abril de 1970, que le dio nacimiento al M-19 cuando hubo un fraude en contra de Rojas Pinilla en una elección que finalmente terminó ganando Misael Pastrana, ¿no? La alusión, pues, es preocupante porque habla un poco recuerda un evento que sirvió para tomar las armas. Sí. En este caso hay que hablar de 3 elementos, Daniel, que inducen a la idea de que puede haber fraude. El primero es la votación, digamos, intempestiva. Es decir, llevamos una jornada de 6 horas hablando de apelación, del orden del día, y de un momento a otro, Efraín Cepeda dice, se abre la votación de la consulta popular, ¿no? Entonces, claro, la gente estaba sentada, estaba juiciosa, pero empezó el desorden porque había unos que estaban por fuera. Eso es lo primero que decir. Lo segundo que hay que decir es que el tiempo que le dio Efraín Cepeda a la votación fue muy corto. Si ustedes miran, la votación es de 2 minutos, 2 minutos 30. Sí. Por ley, por reglamento, perdón, el presidente puede ampliar la votación 30 minutos si quiere. Sí. No, en general las garantías, vote el que quiera votar. De hecho, hubo un momento en el que el sí iba ganando 44-40. Si Cepeda hubiera querido haber cerrado la votación, iba ganado el sí. Obviamente no lo iba a hacer porque el control del presidente, y por eso se pelean tanto las presidencias de las comisiones y de las plenarias, es yo decido cuándo cierro y cuándo no cierro. ¿Algo de eso hasta ahí es ilegal? No, pero No. digamos que en el ejercicio de dar garantías ha podido dar los 30 minutos. Sí. ¿Dónde llega el tercer momento, que es la confusión que se presta? Hay un senador que está por fuera que se llama Edgar Díaz Contreras, que es de Cambio Radical. Sí. En el papel, Edgar Díaz Contreras debe votar no, porque es de Cambio Radical, que Cambio Radical blindó a la bancada para que votara no. Sí. Edgar Díaz Contreras estaba fuera de la sesión cuando se abre la votación, estaba en el salón social. Y Edgar Díaz Contreras, de lo que sabemos de él, es un Norte opositor santanderiano, del gobierno. Norte santanderiano, muy de la línea Vargas Lleras, lleva Sí. varios periodos y es muy de la línea Cambio Radical. Sí. Hasta ahí está claro. Edgar Contreras está fuera porque está en el salón social. El salón social estaba atiborrado hoy y le puedo decir de quiénes, de lobistas de todos los sectores había. Sí. ¿No? Y los vi, los saluda a todos y demás. Edgar Díaz Contreras entra rápido, ve el tumulto y vota de manera manual. Aquí hay que hacer la explicación. Un senador o un representante, un congresista puede votar de 2 maneras en una votación de ese. De manera electrónica, desde su curul, que es lo que recomienda para que el voto quede registrado. Eso es con una huella. Con y toda la biometría, vaina. usted mete la biometría, mete el dedito y dice voto sí, voto no, y queda cantado el voto. Y ya después uno, revisando mapas, se da cuenta quién votó y quién no votó, ¿cierto? Eso lo pueden hacer. Edgar Díaz Contreras, como entró afanado, no votó electrónico. La otra manera en que se puede votar es votar de manera manual. Sí. ¿Qué es votar de manera manual? El que usted le dice al secretario, yo voto no, voto sí, usted puede hacerlo acercándose al puesto de él porque, digamos, su equipo no funcionó o porque usted está fuera de la curul. Usted se puede acercar a él y le dice voto sí, voto no, o le puede hacer un gesto a la distancia. Edgar Díaz Contreras entra afanado y hace así. Y le hace al secretario así. Y en un momento determinado, cuando se cierra la votación, el secretario entendió que Edgar Díaz Contreras votó sí. Sí. Pero después anuncia que votó no. Ahí es donde está la pelea porque ese voto hacía la diferencia en ese momento de la elección. Porque quedó 49-47. Es decir, que el voto de Edgar Díaz pues habría volteado la cosa para que quedara Había empatada. quedado 48-48 y eso obligaba a ¿qué? Uno, a que se ampliara el tiempo de votación porque había un empate, entonces ahí sí Cepeda podía decir, bueno, no, toca desempatar. Sí. O dos, si se persistía el empate, se repetía la votación. Antecedente, elección, magistrado de Corte Constitucional, Miguel Polo. Cuando apareció un Cuando voto. apareció un voto de más y estaban 50-50. A ver, entonces aquí usted tiene este video que lo tomó desde La Pecera, que es ese lugar donde están algunos periodistas al nivel de la plenaria. Y entonces al principio van a ver a los ministros viendo como los tableros. Hay en un momento en el que están contentos porque están celebrando, Van ¿cierto? ganando. Van ganando. Ahí se Y escucha, después de hecho. entra un señor moviendo la mano así, perseguido por una mujer rubia, que es una asistente de Efraín Cepeda, que lo que pasa es que Edgar Díaz estaba confundido, básicamente. Pensó que estaban votando la apelación. Tal vez. Y entonces entra haciendo el gesto positivo,
se entiende como positivo, el secretario lo asume como positivo, se cierra la votación, suponiendo que votó positivo, y por eso... Sin que lo cantara. Sin que lo cantara. Ni sí ni no. Ese es otro error que tiene el secretario, y es que no anticipa, no canta el voto, como si lo hizo, por ejemplo, con Iván Cepeda y como si lo hizo con Pedro Flores. Entonces ahí va. Fotógrafo, segundo piso. ¿Cuánto? Acá abajo, 44-40. ¡Ciérralo! No, 44-41, se empató. Ay, pues, pucha. ¡No! Se empató. Mierda. Se volteó otra vez, 45-44. ¿45-45? No. Listo, y entonces ahí estaba Edgar Díaz que llegó y se metió un poco a la mesa directiva haciendo la señal haciendo de el sí. gesto afirmativo que usualmente en las comisiones, en las plenarias, es el que usan los representantes para votar sí, y un secretario entiende que sí. Claro. Obviamente después le hacen el reclamo, ¿no? Y es cuando el secretario entonces da la versión de que el voto no fue sí, sino de que fue no. Y después Edgar Díaz Contreras saca un trino diciendo, no, yo en realidad voté no, pero la confusión se generó porque votó así. Entonces, ese es uno de los argumentos que está moviendo la oposición, de hecho, el ministro Benedetti, para decir pues que le metieron mano a la elección, y también de fondo, pues el hecho de que la votación no fue amplia el tiempo para votar y que por eso, por ejemplo, Marta Peralta no votó. Ahí el secretario se dejó tomar la foto de la supuesta hojita. No, habría que hacerle todo un peritaje para ver si era la misma que casi le arranca a Benedetti. Ahí la tengo ponchada acá. Y entonces ahí él tiene a Cepeda, sí, ¿no? Que es el manual que él canta. Que es el manual. Díaz, no. Sonia, sí. Guerra no, y le da 49 por el que es no. donde hace el famoso el cuadrado, el y famoso donde cuadrado. dicen que volteó el voto, porque está la duda, lo que le decíamos, y lo que está en el video es el gesto de Edgar Díaz Contreras en medio de su afán por votar. Y no está el voto tachado que dice Benedetti. Al menos en este papel que él hubo muestra. varias hojas amarillas. De hecho, hay imágenes en las que León Freddy Muñoz también saca un papelito de la mesa directiva. Entonces queda la duda de cuál papel es. Bueno, esto es pelea. ¿Hay fraude? A ver, nosotros no somos como los peritos legislativos acá, pero en su experiencia como de cubrir debates legislativos, realmente aquí el gobierno, con las mañas de Efraín Cepeda, ¿no? Abrir el registro apenas menos de 3 minutos, cerrarlo. Marta Peralta se quedó por fuera, ¿no? Del pacto histórico. Esto es una práctica legislativa quizás poco ética, poco garantista, pero legal. ¿Ahí hay gabela para decir que hay fraude? Pues mire, revitámonos al antecedente de la elección Polo Dangond, sí. Maestra de Corte Constitucional. Cuando esa elección también queda 50-50, al parecer el papelito de más, es Efraín Cepeda el que dice, levantemos esta vaina y nos vemos mañana. Y es el pacto el que apela y que dice, no, votemos otra vez, votemos de una vez, y Efraín Cepeda dice que no. Hay un antecedente, Efraín Cepeda, digamos, dándole un manejo especial a ese tipo de votaciones, y hoy también se vio. Yo lo que siento, Daniel, lo que veo de fondo, más allá de esta denuncia de fraude, es que el gobierno tuvo un cálculo errado de los votos. Y le fallaron potenciales votantes que tenían en el papel, ¿no? Entonces, si usted pudiera... entonces aquí tengo la de los votos de los partidos. Entonces, está por logo de partido. El sí, este es en el caso de la consulta popular, sí obviamente es la cajita verde, no la roja, y no estuvo, que es la clave, la gris. Entonces, el pacto, 19 por el sí, 1 no estuvo, Marta Peralta, que se quedó por fuera porque Efraín Cepeda cerró muy rápido, lo que es una jugadita, pero una jugadita... También es descuido. Es descuido. El Partido Conservador. Entonces votaron 12 por el no y 3 no fueron. ¿Qué era la estrategia del gobierno? El gobierno sabía que no podía quitarle votos positivos a bancadas que ya habían anunciado que no. Sí. Entonces lo que hacía era quitarle votos al no. Okay. Y el gobierno logró quitarle 3 votos al no, que son Miguel Barreto del Tolima, Carlos Trujillo de Antioquia y Delia Benavides de Nariño, que siempre han estado con el gobierno y acompañan en ese tipo de estrategia. El Partido Liberal, 7 por el sí, 6 por el no. 7 por el sí, 6 por el no. Estaban cantados. Livio García,
Juan Pablo Gallo, Mauricio Gómez, Miguel Ángel Pinto, que ha sido uno de los archivadores, y sorprendió el voto de Alejandro Chacón. Digamos que estaba entre la mitad, entre sí y entre no. Digamos que a Chacón, por ejemplo, no le gustó que anunciaran el Ministerio de Comercio esta semana como cuota liberal, porque Sí. sentía que esto era una manera de mancharles el voto. El Centro Democrático, todos por el no, todos fueron. Incluyendo Ciro Ramírez, que acaba de salir de la picota, entonces dio su cuota de voto. Ahí no ha habido silla vacía porque Ciro Ramírez estuvo detenido en la picota, investigado por corrupción, acusado de corrupción en un juicio en la Corte Que no se ha Suprema de terminado Justicia, todavía. que no se ha terminado todavía. Pero como no hay medio aseguramiento, entonces se levanta, digamos, la suspensión de la Y silla hay vacía. presunción de inocencia, no de decencia. De inocencia, al menos Sí. en este caso. El cambio radical. Cambio radical. 8 por el no, 3 no fueron. Ahí el gobierno le pescó otro voto al no. Es decir, estaba cantado que Temístocles Ortega del Cauca y Ana María Castañeda iban a ayudar al gobierno a restarle votos al no, Sí. pero sorprendió el no de Didier Lobo, pero eso tiene una razón, puede tener una razón política y de conveniencia, es que Didier Lobo es la chepa o es el par o es la fórmula de Alfredo Ape Cuello, Ajá. que es el representante conservador Que tiene el Ministerio del Deporte. Ministerio del Deporte. Por ese lado pudo haber ido una afinidad. En el partido de la U, 6 por el sí, 4 por el no. Estaban cantados. El bloque costeño votó por el sí, Sí. ¿no? Antonio Correa, los ñoños, Chagui y demás. Por el no, los Dilian Francisca Toro Boys, Juan Carlos Garcés y Norma Hurtado votaron no. Juan Felipe Lemus y Alfredo Luque, el Guajiro. El verde, ahí hay un voto clave. 1 por el no, que es el de JP. El de Jonathan Fernley Pulido, que cantó desde el principio que no quería. 6 por el sí y 1 que se salió. Se llama Angélica Lozano, senadora de Bogotá. La que promovió la reforma anticorrupción. La que promovió la consulta La reforma, la consulta anticorrupción, perdón. Pero en este caso se apartó porque dijo que sentía que era un vehículo del gobierno para hacer campaña política y se la jugó más bien por sacar adelante la apelación. Ella confía en sus cuentas, en sus cálculos, en su agenda, que si el gobierno y los partidos tienen voluntad, pueden sacar la apelación y sacar una reforma laboral en este mes y medio que queda. Pero hay que decirlo, Angélica Lozano se salió de la votación y no se mojó. Sí. Y los comunes, 5 por el sí, juiciosos, fueron todos en marcha. Cristo se montó en la consulta, todos por el sí. Estaba en la duda de Guido Echeverry, pero al final se inclinó por el sí. El MAIS, voy a evacuar. El MAIS, que es básicamente de la coalición del pacto. Sí, Aida Quilcue, curul indígena. Aida Quilcue. Colombia, no, entonces aquí los claves. El MIRA, 3 por el no. Esos fueron unos votos que teníamos entre los indecisos. Estaban entre los indecisos. En el cálculo interno que había en el gobierno ayer estaba la posibilidad de poderlos traer. Sí. No tanto por disculpas del presidente después de haberlos tratado duro a los sectores cristianos, sino porque el MIRA institucionalmente cree en la figura de las consultas ciudadanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el partido MIRA para tomar una decisión frente a una reforma le consulta a sus bases, Sí. le hace encuestas. Entonces, creen esos mecanismos de participación ciudadana. Bajo esa lógica, en el gobierno intuían, tal vez de pronto, bajo esa lógica, ellos también crean en la consulta popular. Pero finalmente se fueron por el no, y eso también tiene razón en el sentido de que Ana Paola Agudelo, que es una senadora del MIRA, hizo Fue parte una de las que archivó archivó la reforma en la Comisión Séptima. El de la ASI del no, esa es Berenice. Berenice Bedoya, que le quedaba muy mal echarse para atrás después Sí. de haber hundido la reforma. Y entonces ahí así se le hundió. Siempre dijimos que esto estaba como en el filo de la navaja, el gobierno estaba confiado y fue derrotado Armando Benedetti un poco en su escenario por excelencia. Lo primero que hay que decir y hay que cantar es que aquí hablamos del 47, como una cifra Por el no. por el sí o por el no. Sí, Y al final el 47 fue el sí. sí. Entonces le pegamos al 47. Benedetti derrotado claramente, le estalla la reforma laboral apenas unos días llega Sí. después y le estalla este golpe. Él estaba muy confiado en que podía tener los votos porque le había sacado votos al no, porque había recogido gente del sí, pero sí, queda sin aire, porque la idea de la consulta popular es de él, ¿no? Aquí la contó el ministro Sanguino Sí. y saca la idea y pues no consigue los votos.
No sabemos qué va a pasar. Un poco el presidente ha trinado varias veces desde China. Este es el trino inicial, el trino en caliente. No se hundió la consulta popular, la hundieron con fraude, como en el 19 de abril del 70. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Se habla de huelga general. Creo que la cosa está todavía en el aire, ¿no? Exactamente qué va a pasar. Yo creo que están como en el día que se hundió la reforma, como que están analizando fórmulas, tirando lluvia de ideas. Roy habla de volver a presentar la consulta popular. Puede haber muchos caminos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de posibles escenarios hipotéticos Sí. a horas de que se hundiera la consulta. Uno es que se dan el margen de vamos a revivir el debate de la reforma laboral gracias a la apelación y vamos a ver qué podemos sacar. Porque Sí. hay presión de lado y lado. No, hay presión para los partidos que la revivieron para sacar algo. Hay presión del gobierno para decir, bueno, es que también estoy a dos pasos. O sea, si yo corono estos dos debates, pues tengo una reforma laboral. Claro, eso es, y yo aquí creo que es, ¿qué es lo que quiere realmente el gobierno? ¿Quiere un vehículo de campaña o quiere La reforma. un cambio legal que Y rápida, le que es devuelva la a los ley. trabajadores unos derechos que se les quitaron en el gobierno de Uribe en el 2002? Pero es que eso es lo complejo. ¿Por qué? Porque la apelación viene y es Efraín Cepeda el que define dónde se va a dar el tercer debate. Y le pongo aquí a JP Hernández hablando sobre su voto positivo por la apelación, que él mismo lo dice, no es un voto positivo por la reforma laboral. Yo quiero hacerle una claridad a los senadores y senadoras que no estamos de acuerdo y lo hemos manifestado desde la plenaria anterior con ese derroche de 750.000 millones en esta consulta politiquera del gobierno. Cuando estamos votando sí a la apelación, no quiere decir que estemos votando una reforma. Estamos votando sí a que se discuta una reforma. Entonces, la estrategia del ministro Benedetti Y entonces ahí está JP. Sí a la apelación no es un sí a la reforma, pero el Senado va a tener una enorme presión encima y yo creo, pues, y lo hemos escuchado ya de algunos gremios, que frente a haber visto como en sus caras el vehículo tan efectivo de campaña que le habían entregado al gobierno Petro con el hundimiento de la reforma laboral, creo que hay una sensación de que están dispuestos a ceder en cosas que antes no habían cedido, ¿no? Mire, la pregunta esta semana de senadores a los empresarios en los gremios eran, ¿ustedes qué prefieren? ¿Consulta o apelación? Era muy diciente ese mensaje. Ajá. Entonces, por eso, digamos, la mayoría se la jugó por la apelación. Porque dicen, bueno, es decir, y aquí empieza la negociación de qué van a ceder y qué no van a ceder. ¿No? Entonces, no sé, gremios como la han dicho, nosotros podemos aprobar lo de los recargos, de las horas extras, pero no nos metan lo del SENA. Pero ese es un inamovible del gobierno. Porque es una base que está moviendo, porque son los chicos, porque, es decir, es la base del futuro electoral. Claro. Entonces, hablar del futuro de una concertación por una reforma laboral que deje tranquilo las dos partes va a ser muy complejo, además, porque no hay tiempo, Daniel. No, 5 semanas es muy complejo. Y va a haber un cruce muy paradójico en el que el Senado está debatiendo la reforma que ya había hundido la Comisión Séptima del Senado y que la misma plenaria decidió abrir, con una reforma que es la reforma del gobierno Petro, que quizás va a tratar de ponerle palos en la rueda porque le interesa la efervescencia social que este supuesto fraude y que el bloqueo institucional que dicen ellos genera el Senado les puede dar como un rédito electoral. Y al mismo tiempo van a estar los sindicatos quizás sacando a su gente a la calle mientras el Senado está aprobando la reforma o avanzando la reforma que había presentado el mismo gobierno. Es que eso hace parte de los escenarios, por eso le decía, hay que esperar qué pasa con este trámite de esa reforma. Porque puede pasar que al final no haya acuerdo, el gobierno diga esta reforma es muy chiquita, es muy bonsai, no hace nada, sí, y se le puede presentar otra vez la consulta el 20 de julio. Sí. Puede pasar. O puede pasar que al final, que es lo más improbable, haya una reforma robusta como la que quiere el gobierno, los partidos ceden, los gremios ceden, y pues se le baja la efervescencia Y los a todo el mundo trabajadores y los ganan. trabajadores ganan, que sería, digamos, el ideal en medio de esta concertación, pero al final tampoco la veo viable porque es que el Senado entonces le termine dando la razón al presidente con la reforma, y entonces la incoherencia, volver a pasar la incoherencia. ¿En qué comisión va a caer el tema de la apelación? Es la gran discusión ahora.
el gobierno en ese escenario manejaba la posibilidad de que se la enviaran a la comisión primera o a la comisión sexta, que es donde Sí. tiene margen de maniobra por trámites, por presidencia y por mayorías. Efraín Cepeda se la va a jugar porque sea en la comisión tercera, que es la comisión de él, Sí. donde él manda y tiene los votos para hundir cualquier cosa, como ya lo hizo con el presupuesto, con la reforma tributaria. Puede haber un espacio de negociación, que Benedetti se siente con Cepeda y diga, venga, tiremos los pasitos, tiremos esto a una comisión neutral. No sé cuál sea la comisión neutral, Sí. porque tiene que ver de alguna otra manera con que toque los temas sociales y temas laborales. Puede ser la sexta, puede ser la primera, pueden ser las económicas. Menos la séptima, porque ya por ahí no fue. Así estamos a hoy. Creo que todo puede cambiar mañana. Las reacciones de los sindicatos, el gobierno y el Senado van a determinar lo que va a pasar. Los trabajadores en la mitad y el mecanismo de la consulta popular desempolvado como un nuevo precedente para la acción política ante las negativas en el Congreso. Eso creo que va a pegar también en la política colombiana. Gerson, muchas gracias por su reportería y por haber pasado por acá. Gracias, Daniel, por la invitación. A ustedes muchas gracias. Si les gusta la política, si les gusta el cubrimiento de La Silla Vacía, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y nos vemos luego esta semana. Chao.